Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instrucciones para los seres humanos civilizados, texto número 52. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato yayadudiraye nasta prajesvabhadresu nityam bhagavata sevayam bhagavati uttamashloke bhaktirvavati naistiti. Om ajnanatimirandasya gnananasalakaya chaksurumilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaura Kata Madaya Nagaragra Matarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatyade Satarine Vanchakalpataruvyacha Kripa Sindhuya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instrucciones para los seres humanos civilizados, texto número 52. Nishekadi esmasanantaihi sanskarai sanskrito dviyam indreyesu kriya yagyam gyanadipeshu Yuvati. Traducción y significado por su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami, fundador Acharya de ISKCON, el BBT Srila Prabhupada aquí. El Brahmana, nacido por segunda vez, Dviya, viene a la vida por la gracia de sus padres mediante el proceso de purificación denominado Garbhadana. Luego sigue sometiéndose a otros procesos purificatorios hasta el final de su vida, momento en que se celebra la ceremonia funeraria Antiesti Kriya. Así, con el paso del tiempo, el brahmana cualificado pierde el interés por las actividades y sacrificios materiales. Sin embargo, ofrece con pleno conocimiento el sacrificio de los sentidos en los sentidos para la acción, iluminados por el fuego del conocimiento. Significado por Srila Prabhupada. Las personas que se interesan en las actividades materialistas permanecen en el ciclo del nacimiento y muertes. En el verso anterior se ha explicado Pravriti Marga, la tendencia a permanecer en el mundo material para disfrutar de la complacencia de los sentidos en sus diferentes formas. Ahora en este verso se explica que la persona dotada de conocimiento brahmínico perfecto rechaza el proceso de revelación, de elevación a los planetas superiores y acepta la senda de Nivriti Marga. En otras palabras, se prepara para ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Los que no son brahmanas, sino que son ateos, no conocen ni pravriti ni nivriti. Ni pravriti marga, ni nivriti marga. Lo único que quieren es obtener placer, cueste lo que cueste. Por consiguiente, nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está preparando a los devotos para que abandonen Pravriti Marga y emprendan Nivriti Marga, y de ese modo regresen al hogar de vuelta a Dios. Esto es un poco difícil de entender, pero resulta muy fácil para quien toma en serio el proceso de conciencia de Krishna y trata de entender a Krishna.
La persona consciente de Krishna puede comprender que las prácticas de yagya conforme al sistema karma kanda son una inútil pérdida de tiempo y que el simple hecho de abandonar las actividades de karma kanda para emprender el proceso especulativo tampoco dará resultado. Por esa razón, Narottam Das Thakur dice en una canción de Suprema Bhakti Chandrika: Karma kanda jnana kanda kevala vishera banda amrita valiya veya kaya nana yoni sada pide kadarya bhaktasane kare tarayangma adapate yaya. Una vida de karma kanda o jnana kanda es como un cuenco lleno de veneno, y quien emprende ese modo de vida se condena. En el sistema de karma kanda, nuestro destino es pasar una y otra vez por el ciclo del nacimiento y la muerte. Del mismo modo, jnana kanda nos lleva a caer de nuevo al mundo material. Solo la adoración a la persona suprema nos da la seguridad de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto número 53. La mente siempre está agitada por las olas de la aceptación y el rechazo. Por lo tanto, todas las actividades de los sentidos deben ser ofrecidas en la mente, que se debe ofrecer en las propias palabras. Después hay que ofrecer las palabras en el agrado de todos los alfabetos, que debe ofrecerse en la en la concisa forma de Onkara. Onkara debe ofrecerse en el punto bindu, bindu en la vibración sonora, y esa vibración en el aire vital. A continuación, la entidad viviente, que es lo único que queda, debe situarse en el Brahman, el Supremo. Ese es el proceso del sacrificio. Significado por Srila Prabhupada aquí. La mente siempre se ve agitada por la aceptación y el rechazo, que se comparan a olas mentales en constante movimiento. A causa del olvido, la entidad viviente se encuentra entre las olas de la existencia material. Por esa razón, Srila Bhaktivinoda Thakura ha cantado en su Gita Vali: Miche Mayara Bashe Yacha Beshe Chakcha Habududu Vai. Mi querida mente, bajo la influencia de Maya, está siendo arrastrada por las olas del rechazo y la aceptación. Sencillamente, refúgiate en Krishna. Jiva Krishna Das. Ei, Vishwa Shakarleta Arta Dukkha Nai. Por el simple hecho de aceptar los pies de lotos de Krishna como nuestro refugio supremo, nos salvaremos de todas esas olas de Maya, cuya diversidad se manifiesta en forma de actividades mentales y sensuales, así como en la agitación propia del rechazo y la aceptación. En el Bhagavad Gita 1866, Krishna nos instruye: Sarvadharman parityaya man ekam saranam brayam ahantam sarva papebhyo moksha yisyami masuchaha. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Por lo tanto, por el simple hecho de situarnos en los pies de lotos de Krishna, refugiándonos en la práctica de conciencia de Krishna y permaneciendo siempre en contacto con Él mediante el canto del mantra Hare Krishna, no tendremos grandes problemas en preparar nuestro regreso al mundo espiritual.
por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esto es muy fácil. Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam, Kalonastyeva Nastyeva Gatir Anjatam. Texto número 54. En su progreso por la senda ascendente, la entidad viviente entra a los mundos del fuego, del sol, del día, del final del día, de la quincena de luna creciente, de la luna llena y del paso del sol por el norte, con sus respectivos semidioses regentes. Cuando entra en Brahmaloka, disfruta de la vida durante muchos millones de años, hasta que por último llega al final a su identificación material. A continuación entra en el plano de la identificación sutil, del cual pasa a la identificación causal, donde es testigo de todos los estados anteriores. Tras la aniquilación de ese estado causal, alcanza su estado puro, en el cual se identifica con la superalma. De ese modo, la entidad viviente se vuelve trascendental. Texto 55. Este proceso gradual de elevación hacia la autorrealización va dirigido a las personas verdaderamente conscientes de la verdad absoluta. Tras nacer repetidas veces en esta senda, que recibe el nombre de Devayana, se alcanzan esas etapas sucesivas. El que está libre por completo de todo deseo material, al estar situado en el ser, no tiene necesidad de recorrer la senda de los sucesivos nacimientos y muertes. Texto número 56. El que es perfectamente consciente de las sendas denominadas Pitri-yana y Devayana, y que por ello tiene los ojos abiertos en función del conocimiento védico, nunca se confunde en el mundo material, aunque esté situado en un cuerpo material. Significado por Srila Prabhupada. Ki Jai. Acharya Van Purusho Deva. El que es guiado por el maestro espiritual genuino lo conoce todo tal como se explica en los Vedas, que establecen el patrón del conocimiento infalible, como se recomienda en el Bhagavad Gita. Acharyopasanam, Acharyopasanam. Para obtener verdadero conocimiento hay que acudir al acharya. Tadigyanartan sagurun eva vigachet. Tenemos que acudir al acharya, pues así recibiremos conocimiento perfecto. Bajo la guía del maestro espiritual se alcanza el objetivo supremo de la vida. Texto 57. Aquel que existe interna y externamente, al principio y al final de todo y de todos los seres vivos, y que es al mismo tiempo lo que es disfrutable y el disfrutador de todo, lo superior y lo inferior, es la verdad suprema. Él existe siempre como conocimiento y objeto del conocimiento, como expresión y como objeto de la comprensión, como oscuridad y como luz. De ese modo, Él es el Señor Supremo. De ese modo, Él, el Señor Supremo, lo es todo. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se explica el aforismo védico Sarva Kalu Idam Brahma, que también se explica en el Chatusloki Bhagavatam Aham Eva San Eva Agre. El Señor Supremo existía en el comienzo, existe tras la creación y lo mantiene todo. Tras la destrucción, todo se funde en Él,
como se afirma en el Bhagavad Gita, Prakritin Yanti Mamikan. Así pues, en realidad, el Señor Supremo lo es todo. En el estado condicionado, nuestra comprensión no es correcta, pero en el estado perfecto de la liberación, podemos comprender que Krishna es la causa de todo. Isvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraham Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Brahma Sanjita 5.1. Esa es la perfección del conocimiento. Texto 58. Se podría pensar que el reflejo del sol es un espejo. Se podría pensar que el reflejo del sol en un espejo es falso, pero su existencia es real. Teniendo esto en cuenta, sería sumamente difícil demostrar, mediante el conocimiento especulativo, que la realidad no existe. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los impersonalistas tratan de demostrar que las diversidades que el filósofo empírico percibe son falsas. La filosofía impersonalista Vivartavada suele ilustrar esta cuestión con el ejemplo de la cuerda que se confunde con una serpiente. Según ese ejemplo, las diversidades comprendidas en el campo de nuestra visión son falsas, del mismo modo que es falsa la cuerda que se confunde con una serpiente. Sin embargo, según los Vaishnavas, lo que es falso es la idea de que la cuerda es una serpiente, pero la serpiente en sí no es falsa. Una serpiente se puede percibir en la realidad. Por ello, aunque la imagen de la cuerda como serpiente sea falsa o ilusoria, sabemos que las serpientes tienen existencia real. Del mismo modo, este mundo que está lleno de diversidades no es falso, es un reflejo de la realidad del mundo Vaikunta, el mundo espiritual. El reflejo del sol en un espejo no es más que la luz en la oscuridad. Así, aunque no sea exactamente luz solar, el reflejo no sería posible sin la luz solar. Del mismo modo, las diversidades de este mundo no serían posibles sin la existencia de un prototipo real en el mundo espiritual. Todo no puede comprender esto, no puede comprenderlo el filósofo Mayavadi, pero el verdadero filósofo debe estar convencido de que no es posible la existencia de luz sin la existencia previa de la luz solar. Por lo tanto, los juegos de palabras de que se vale el filósofo Mayavadi para demostrar que el mundo material es falso, pueden asombrar a niños inexpertos, pero un hombre con pleno conocimiento sabe perfectamente que sin Krishna ninguna existencia es posible. Por esa razón, el Vaishnava insiste en la postura de aceptar a Krishna en toda circunstancia. Tatma kenapi upayena mana Krishna niveshayet. Cuando cultivamos la fe sin mezcla en los pies de lotos de Krishna, todo se revela. Krishna dice también en el Bhagavad Gita 7.1, Mayi Ashabdamana Parta Yogan Yunjan Madasraya Asansaya Samagrangman
yatagyasya shrinu. Ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando el yoga con plena conciencia de mí, con la mentalidad apegada a mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda. Por el simple hecho de cultivar una fe firme en Krishna y en sus instrucciones, podemos comprender la realidad sin la menor duda. Asansayan samagranman. Podemos comprender la forma en que actúan las energías materiales y espirituales de Krishna y la manera en que Él está presente en todas partes, aunque no todo es Él. Esa filosofía de Achintya Veda Veda, la inconcebible unidad y diferencia es la filosofía perfecta enunciada por los Vaishnavas. Todo es emanación de Krishna, pero esto no significa que haya que adorarlo todo. El conocimiento especulativo no puede darnos la visión de la realidad tal y como es, sino que siempre será nefasto e imperfecto. Los supuestos científicos tratan de demostrar que Dios no existe y que las leyes de la naturaleza son la causa de todo. Sin embargo, ese conocimiento es imperfecto, pues nada puede funcionar sin la dirección de la suprema personalidad de Dios. Eso lo explica el propio Señor en el Bhagavad Gita 9:10. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sachara Charan Hetunanena Kaunteya Yagavipari Vartate. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, actúa bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Bajo su control se crea y se aniquila una y otra vez esta manifestación cósmica. En relación con esto, Srila Madhvacharya ofrece la siguiente nota. Durga Tattva Artatuena Parameshwara Naiva Kalpitan. La suprema personalidad de Dios Vasudeva es el trasfondo de todo lo que existe. Vasudeva Sarvan Iti Samahatma Sudurlava. Esto puede comprenderlo el Mahatma de conocimiento perfecto. Es muy difícil encontrar a un Mahatma de ese nivel. Texto 59. En este mundo hay 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Pero el cuerpo no es ni un reflejo, ni una combinación o transformación de esos elementos. Como el cuerpo y sus integrantes no están ni separados ni amalgamados, todas esas teorías carecen de fundamento. Significado por Srila Prabhupada. Un bosque, ¿qué duda cabe en una transformación de la tierra? Pero los árboles no dependen los unos de los otros. Cuando cortamos un árbol, no estamos cortando el bosque entero. Por lo tanto, el bosque no es ni una combinación ni una transformación de los árboles. La mayor explicación es la que ofrece el propio Krishna. Maya tatan idan sarvam yaga avyakta murtina maestani sarva bhutani nachahanteshu avastita. Yo, en mi forma no manifiesta, estoy presente en todo el universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Bhagavad Gita 9:4. Todo lo que existe es expansión de la energía de Krishna. Esta está escrito: Parasya Shaktir Vividaiva Sruyate. El Señor tiene muchas energías que se expresan de distintas maneras.
Esas energías existen y al mismo tiempo que ellas, también existe la Suprema Personalidad de Dios, como todo es energía suya. Él es uno con todo y al mismo tiempo diferente de todo. Por lo tanto, nuestras teorías especulativas que sostienen que el alma, la fuerza viviente, es una combinación de materia, que la materia es una transformación del alma o que el cuerpo es parte del alma, carecen de fundamento. Como todas las energías del Señor existen simultáneamente, debemos comprender a la Suprema Personalidad de Dios. Él, aunque lo es todo, no está presente en todo. Al Señor hay que adorarle en su forma original, su forma de Krishna. Él también puede presentarse en cualquiera de sus diversas energías expandidas. Cuando adoramos a la deidad del Señor en el templo, la deidad parece piedra o madera. El cuerpo del Señor Supremo no es material, de modo que Él no es piedra ni madera, aunque la piedra y la madera no son diferentes de Él. Por lo tanto, cuando adoramos piedras o madera, no obtenemos el menor resultado, pero cuando esa piedra o esa madera se representan en la forma original del Señor, si adoramos a la deidad, obtenemos el resultado deseado. Esto queda corroborado en la filosofía Achintya Veda de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que explica que el Señor puede presentarse en todas partes en una forma hecha de su energía para recibir el servicio de su devoto. Texto número 60. El cuerpo, al estar formado por los 5 elementos, no puede existir sin los objetos sutiles de los sentidos. Por lo tanto, como el cuerpo es falso, los objetos de los sentidos también son falsos o temporales por naturaleza. Texto número 61. Cuando una sustancia está separada de sus partes, el aceptar la semejanza entre ambas se denomina ilusión. Cuando soñamos, creamos una separación entre las existencias denominadas vigilia y sueño. Los principios regulativos de las escrituras compuestos de mandamientos y prohibiciones se recomiendan para cuando nos encontramos en este estado de mente. Significado por Srila Prabhupada. En la existencia material hay muchas formalidades y principios regulativos. Que la existencia material sea temporal o falsa no significa que el mundo espiritual, por ser parecido, sea también falso. Que nuestro cuerpo material sea falso o temporal no significa que el cuerpo del Señor Supremo también sea falso o temporal. El mundo espiritual es real y el mundo material es parecido a él. Por ejemplo, en el desierto a veces vemos un espejismo. El agua del espejismo es falsa, pero eso no significa que no exista agua en la realidad. El agua existe, pero no está en el desierto. Del mismo modo, en el mundo material nada es real. La realidad está en el mundo espiritual. La forma del Señor y su morada, Goloka Vrindavan, en los planetas Vaikunthas, son realidades eternas. La Bhagavad Gita nos permite comprender la existencia de otra Prakriti, otra naturaleza, que es la real. Esto lo explica el Señor personalmente en el capítulo 8 del Bhagavad Gita 8, 19 al 21. Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma,
Todas las entidades vivientes entran en la existencia y con la llegada de la noche son aniquiladas irremediablemente. Sin embargo, existe otra naturaleza no manifiesta que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. Aquello que los vedantistas califican de no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, es el lugar del que una vez alcanzado nunca se regresa. Esa es mi morada suprema. El mundo material es un reflejo del mundo espiritual. El mundo material es temporal o falso, pero el mundo espiritual es una realidad eterna. Vamos a parar aquí, queridos devotos, devotas. Continuaremos el día de mañana con el texto 62. Les deseo un inicio de semana hermoso en conciencia de Krishna, conciencia de Dios. Que tengan hermoso día. Hari Hari Bol.